Hola, bienvenidos a esta segunda clase del curso de Power BI. En esta segunda clase lo que intentaré es mostraros cómo funciona todo Power BI, hacer una introducción a todas las posibilidades con las cuales nos podemos encontrar cuando estamos trabajando con la herramienta de Power BI. Vamos a ver que las posibilidades realmente son muchas y muy interesantes. Bueno, y espero conseguir realmente mostraros la capacidad en relativamente poco tiempo. Luego, en las clases siguientes, vamos a ir viendo en profundidad cada una de estas capacidades. Con lo cual, bueno, vamos a comenzar entonces. Y bueno, como dice la presentación esta, lo que vamos a ver es exactamente eso. Vamos a crear un ejemplo y vamos a familiarizarnos un poco con la herramienta. Con lo cual, lo primero que quiero comentarles es, bueno, vamos a trabajar durante todo el curso con una empresa. Y esta empresa es AdventureWorks Cycles, ¿sí? Que es una compañía tradicional de Microsoft que se dedica a la fabricación de bicicletas y también trabaja con algunos otros productos relacionados con el mundo del ciclismo. Con lo cual, bueno, como dice aquí, está en Norteamérica, Europa y Asia. Las oficinas centrales de AdventureWorks se encuentran en realidad, esto de Boston, Washington, yo las pongo siempre en New York, disculpen, pero es así. Y luego tiene también oficinas en lo que es Europa, estarían aquí en España, y las oficinas que tenemos en Asia van a estar en Sydney. Ese es un poco el planteo que yo les hago. Para satisfacer las necesidades, bueno, necesitan utilizar una herramienta como el Power BI para analizar los datos y bueno, este es un poco el planteo que vamos a hacer durante todo el curso. Bien, entonces, básicamente lo que vamos a ver es cómo crear un informe en Power BI Desktop, ¿sí? Y vamos a ir relativamente rápido hacia todo lo que es el proceso de creación de un informe. Entonces, esencialmente, lo primero, un segundo, por favor, que he perdido algo aquí, un segundo. Entonces, bueno, esencialmente vamos a comenzar por realmente lo que sería el principio. Voy a abrir el Power BI. Y aquí es muy importante que me sigáis en lo que es el proceso de conexión, ¿sí? Esto es fundamental que entendáis cómo conectaros, porque vosotros tenéis que conectaros si queréis seguir al menos un poco lo que estamos haciendo, con lo cual es muy importante que entendáis cómo es el proceso de conexión. Entonces, vamos a entrar aquí. Un segundo. Bien, estamos abriendo aquí el Power BI. Sí, fíjense que yo en realidad ya tengo tablas aquí montadas, pero igual quiero que entiendan cómo es todo el proceso de conexión con las bases de datos que yo les he pasado. Eh, con lo cual, lo primero que tienen que hacer es venir aquí a GetData. Yo voy a hacer una cosilla antes, que es quitar de las opciones que yo tengo, voy a quitar la posibilidad de, o sea, pues ya tiene guardadas, digamos, las contraseñas y todo esto, yo esto lo voy a eliminar, perdón, no es aquí. ¿Sí? Fíjense, y esto también es importante, aquí en Options and Settings tiene una opción de Data Source Settings. Cuando ustedes quieren eliminar así información de conexión que ha quedado automáticamente creada en vuestro sistema, tienen que ir aquí a Global Permissions y seleccionar la base de datos a la cual ustedes quieren eliminarle los datos de conexión y vienen aquí a Clear Permissions y esto les va a ir eliminando todos los permisos de todas las conexiones que ustedes tengan para dejarlas limpias y poder volver a conectarse como si estuvieran desde completamente cero. Esto puede ser bueno o malo, ¿eh? O sea, esto depende de lo que ustedes quieran hacer. Entonces, aquí yo le voy a poner cerrar y vamos a entrar a Get Data y esto va a ser como si nunca jamás me hubiera conectado. Aquí vamos a entrar al SQL Server, ¿sí? Con lo cual hacemos clic en el SQL Server y aquí es donde vamos a utilizar las señas que yo les he enviado por correo. Así que es LHDEV solutions.net,
30, 100, ¿sí? Esto es un puerto a través del cual nos conectamos al servidor lhdevsolutions.net. La base de datos no hace falta ponerla. Por ahora no vamos a hablar de esto, pero elijan import, ¿sí? De todas maneras siempre esta es la opción por defecto, pero dejamos así. Damos OK. Y aquí vamos a ver que nos abre esta ventana. Si les abrió esta ventana, quiere decir que hasta aquí ha reconocido el servidor, pero nada más. Entonces, lo que hay que hacer es seleccionar la segunda opción, la de base de datos, porque nos vamos a conectar directamente a través del sistema de seguridad de la base de datos. No vamos a utilizar ni Windows, ni una cuenta de Microsoft, que sería lo que utilizaríamos si accedemos a alguno de los servicios de Microsoft, como podría ser el Azure o alguno de estos, ¿sí? Pero no. Vamos a utilizar Database. Aquí van a poner el usuario, que en el caso de ustedes es alumno PBI o alumno BI, depende del caso, ¿sí? Y aquí tiene un número, 1, 2, 3, 4, el que sea, digamos, ¿sí? Yo le voy a poner una X, ¿sí? Pero en realidad yo voy a utilizar otro usuario y aquí abajo le ponen la contraseña, ¿sí? Y aquí la contraseña, bueno, la que les corresponda en función del correo que habéis recibido. Bien, me conecto y una vez que hacéis la conexión os va a preguntar esto de Encryption Support. Esto es correcto, ¿sí? Esto no quiere decir que pasó nada malo ni ningún problema. O sea, esto es totalmente correcto. Esto lo único que dice es que están accediendo a un sitio que no está encriptado. Ok, esto es cierto, ¿sí? Entonces, aquí le damos OK. Y la pantalla siguiente que debieran ver es esta que tenemos aquí, donde tenemos, bueno, unas cuantas bases de datos, pero la que vamos a utilizar es siempre esta. AdventureWorks Data Warehouse 2014. ¿Sí? Y aquí van a seleccionar las tablas, ¿sí?, correspondientes a lo que nosotros vamos a utilizar normalmente. ¿Sí? Las tablas que vamos a utilizar van a ser la tabla de clientes, esta de Customer. Fíjense que cuando clican aquí les aparece aquí una vista previa de las tablas, ¿sí? Esto es importante que lo tengan en cuenta. Luego vamos a seleccionar la DIM Date, ¿sí?, que es la tabla de fechas. Vamos a seleccionar la de geografía. Vamos a seleccionar la de productos, categorías, subcategorías. Vamos a seleccionar la tabla de Fact Internet Sales, ¿sí?, que es la tabla de ventas, esencialmente, y creo que no me olvido ninguna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí tiene que haber 1, 2, 3, 4, 5, 6, y aquí falta alguno. Customer Date, Product, Category, Subcategory, Sales, ¿y qué me está faltando? La de geografía, ¿no? Ah, claro, bueno, yo la voy a agregar, ¿sí? Ustedes marcan esto, le ponen load y les va a cargar esto. Yo lo que voy a hacer es, como ya tengo las otras cargadas, no voy a, porque si no, el problema es que se pueden duplicar. Yo voy a hacer esto, ¿sí? Y voy a cargar solamente la que me interesa, que es la de geografía, las otras ya están. ¿Sí? Le doy load y ya tenemos, se va a agregar aquí la tabla de geografía a todo lo que ya tengo. ¿Sí? Con lo cual, ya estoy conectado, ¿sí?, a la base de datos y ya tengo las tablas sobre las cuales voy a trabajar, con lo cual ya estamos listos para comenzar. Entonces, lo primero que tenemos que ver aquí, y esto un poco les introduje la clase pasada, es que básicamente cuando nos encontramos dentro del Power BI Desktop, lo que vamos a ver aquí son 3 iconos. El primer icono nos muestra un área de reporte, y esta área de reporte nosotros podemos ir agregando, ¿sí?, todos los reportes que queramos. Cuando montemos reportes, siempre antes de montar reportes tengan en cuenta el flujo que ustedes quieren mantener con esos reportes. Ese es el primer tema. El segundo tema es que mi gran consejo, esto me lo han preguntado muchas veces, es que los reportes que pongan en un mismo archivo sean todos reportes que tengan relación entre sí. No mezclen reportes
de diferentes cosas. Por ejemplo, si estoy haciendo un reporting para finanzas, y sobre todo si estoy haciendo un reporting para finanzas de algo específico, trabajen, ¿sí?, eso en un archivo. Luego van a poder mezclar dentro de un dashboard, dentro de los servicios de Power BI, van a poder mezclar diferentes reportes. Pero si eventualmente ustedes quisiesen intercambiar información, ¿sí?, a nivel de los desktops, ¿sí?, a nivel de los archivos que se generan con el desktop, mi más sincera recomendación es que trabajen todo dentro de, o sea, que mantengan una lógica y una unidad dentro de un archivo y no mezclen cosas, ¿sí? Porque si no, luego se les va a complicar bastante cuando quieran eventualmente separarlo, porque esto es seguro que en algún momento les va a pasar. Entonces, primero aquí podemos ir generando diferentes reportes, y si yo clico aquí dos veces, puedo cambiar el nombre, etcétera. Sí, esto es, por ahí a alguno le parecerá una obviedad, pero bueno, es lo que puedo hacer. Segunda cuestión, tengo aquí los datos, ¿sí? Aquí el área de datos me permite perfectamente hacer, vamos a ver que podemos hacer muchas cosas dentro de esta área de datos, ¿sí? Entre otras, yo puedo venir aquí y puedo filtrar los datos como si estuviese trabajando con un Excel. El filtrado que yo haga aquí de datos solo va a afectar al, digamos, al reporte tal cual lo tengo aquí, ¿sí? Y yo voy a poder venir en cualquier momento y quitarle el filtro, etcétera. Ya vamos a ver que ya van a entender por qué les digo que solo afecta al reporte que tengo aquí, ¿sí? En realidad es porque no afecta al Power Query, digamos. En Power Query yo puedo hacer lo mismo, puedo filtrar, pero ya veremos que ese filtro queda ya asumido aquí y no lo puedo cambiar, ¿sí? Si yo aquí hago un filtro o lo modifico, sí que puedo cambiar ese filtro aquí. Según tercera cosilla que yo voy a ver aquí son las relaciones, ¿sí?, entre las tablas. Normalmente asumimos que estas relaciones se generan en forma correcta y a veces asumimos mal eso. Con lo cual vamos a aprender a modificar las relaciones y que muchas veces tenemos que efectivamente modificarlas. Ya veremos cómo se hace. Por ahora vamos a volver aquí al reporte. Vamos a ver que tenemos aquí una cinta de opciones, ¿sí? Esta cinta de opciones va cambiando según lo que estemos viendo, ¿sí? Según, no solo según el menú, sino también si yo aquí pongo, vamos a coger ventas, y vamos a coger el sales amount, aquí lo tenemos, y lo vamos a mover aquí, me genera un gráfico de barra, muy bonito, ¿sí?, el gráfico de barra, y ahora lo que vamos a hacer es clicar en el gráfico de barra, y van a ver que aquí arriba, ¿sí?, si yo clico fuera o clico dentro, las opciones que veo aumentan, ¿sí? Entonces hay cosillas aquí que son totalmente sensibles a lo que estemos seleccionando, ¿sí? No solo es sensible la lista de opciones de la cinta, sino que también es sensible las opciones de menú que yo voy a ir viendo aquí arriba. Y esto se aplica a muchas cosillas que veremos más adelante. Ok, bien, ¿qué más tenemos aquí? Lo otro que podemos ver es aquí un panel con visualizaciones diferentes, que las podemos ir cambiando, ¿sí? En función ya vamos a tener una clase completa sobre visualizaciones y vamos a ver cuáles son las mejores visualizaciones para diferentes cuestiones. Luego tenemos aquí abajo todo un área donde podemos trabajar con datos, ¿sí? Esencialmente aquí es donde vamos a ir viendo los campos que nosotros vamos a ir agregando, luego también vamos a poder modificar filtros, ¿sí?, etcétera, ¿sí? O sea, todo lo que esté relacionado con los datos en sí mismo y con los campos, vamos a tenerlo aquí abajo. Luego aquí tenemos como para pintar paredes, ¿sí? Bien, aquí lo que tenemos justamente es todos los atributos, ¿sí?, esencialmente que nosotros podemos aplicar sobre una visualización, ¿sí? Entonces, bueno, es lo que hay, ¿sí? Ya vamos también en la clase de visualizaciones, vamos a ver efectivamente cómo funcionan muchos, por no decir todos, de los atributos que vemos aquí. Y finalmente aquí lo que tenemos es un icono de analítica, esencialmente, ¿sí? Que no es la analítica del médico, sino que efectivamente este icono nos permite agregar información analítica al
a la visualización que estemos viendo. Esto varía según la visualización que seleccionemos, ¿sí? Fíjense cómo si yo me muevo a otra visualización, ¿sí? En este caso no tengo analítica, ¿sí? Fíjense que tengo diferentes opciones de analítica según la visualización en la cual yo me encuentro. ¿Sí? Fíjense, aquí por ejemplo me aparecieron muchas más, etc. Ya las vamos a ver con suficiente tiempo y con detalle. Pero bien, en principio lo que tenemos aquí es esto para ver si yo quiero agregar líneas constantes, líneas que indiquen tendencia, etcétera, es muy, muy sencillo. Y finalmente aquí lo que tenemos, finalmente pero no tan finalmente, aquí lo que tenemos es una lista de los campos, ¿sí? Y de las tablas que están asociadas a los campos. Vamos a ver que aquí también vamos a poder ver lo que son las medidas, ¿sí? Las columnas calculadas, etcétera. O sea, vamos a poder ver unas cuantas cosillas que vamos a poder ir agregando aquí perfectamente. Bien, y también en esta lista que tenemos aquí arriba vamos a encontrar una serie de cosas que no son visualizaciones exactamente, pero son elementos visuales, si se quiere, que nosotros podemos agregar a un reporte. ¿Sí? Dentro de estos tenemos la posibilidad de hacer preguntas, la posibilidad de agregar botones, etcétera. ¿Sí? O sea, inclusive aquí tenemos la posibilidad de agregar una nueva página, pero que bueno, para esto tenemos el signo más aquí, y bueno, a mí me gusta más esto. Dentro de las opciones que tenemos aquí arriba, la más importante por ahora es la de la vista, que me permite, por ejemplo, ver esta línea con grillas o no verla. ¿Sí? Si yo quito la grilla, fíjense que me aparece en blanco, sería como vería el reporte final, ¿sí? Sin grilla. Lo otro que tengo es el Snap Objects to Grid. Lo que hace el Snap Object to Grid es, fíjense que esto se va moviendo como de asaltos, ¿sí? Porque va pasando de punto en punto. Esto me permite ubicar fácilmente, por ejemplo, si yo tengo dos visualizaciones, esto me va a permitir ubicar fácilmente las dos visualizaciones en el mismo sitio, porque se van moviendo de la misma manera, entonces no necesito estar utilizando medidas para ubicar dos visualizaciones exactamente en el mismo sitio y darles exactamente el mismo tamaño. ¿Sí? Fíjense que es bastante fácil hacer esto con el Snap Objects to Grid. La otra opción que vamos a tener es cambiar el tamaño de la visualización, ¿sí? Y sobre todo, por ejemplo, fíjense que ahora les he puesto un actual size, lo cual me lleva a un tamaño mayor, ¿sí? Y para ustedes, supongo que estarán más felices ahora porque esto lo ven mejor. Sí, esta es otra opción que yo puedo modificar. Puedo poner un layout de teléfono para ver cómo se vería esto en un móvil, ¿sí? Fíjense que esto lo puedo ver, o sea, sería como sería el formato de visualización de esto en un móvil. A ver, bien, vamos a volver a cómo esto estaba. Y vamos a ver que tenemos otras opciones aquí bastante importantes, que las vamos a ver más adelante, como el Sync Slicers, el Selection Pane, el Bookmark Pane, sí, el Fields Properties. Esto lo vamos a ver más adelante. Ok. Si está todo claro hasta aquí, vamos a seguir. A ver si me estoy olvidando algo, creo que no, de aquí no. Bueno, tenemos una opción aquí de modelado, donde hay cosillas que se activan o se desactivan según donde estemos, o sea, qué es lo que estemos haciendo y qué es lo que tengamos seleccionado aquí. Bueno, esencialmente aquí vamos a poder agregar nuevas medidas, columnas, etcétera, pero lo más importante probablemente sea que vamos a poder formatear datos. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo aquí un tipo datetime, sí voy a poder aquí cambiar el estilo, el formato, cómo se ve, etcétera. ¿Sí? Fíjense que aquí yo puedo modificar la forma en que se ve el datetime, entonces cada vez que yo lo ponga en una visualización, ese datetime se verá de la misma manera. Bueno, tenemos una ayuda, etcétera, y tenemos una opción de formato donde vamos a ver para qué sirven gran parte de las opciones que tenemos aquí. Bien, esto como un primer pantallazo de la herramienta Power BI Desktop, pero no se termina aquí el Power BI Desktop. Tenemos algo más para ver en el Power BI Desktop, que es el Edit Queries. Esto le vamos a dedicar una clase completa al Edit Queries. Y espero que les quede claro con una clase completa, ¿sí? Aquí básicamente lo que vamos a poder hacer es
por ejemplo, traer archivos de Excel, sí, modificar toda la estructura de esos archivos y luego, al guardar esto, se va a guardar todo tal cual lo hayamos montado aquí, se va a guardar en el Power BI Desktop. Con lo cual, esta herramienta es muy potente y hace las veces de herramienta de ETL. Yo les había comentado que una herramienta de ETL es una herramienta que sirve para extraer datos, transformar los datos y cargar los datos. Bueno, esto hace algo parecido, digamos. Básicamente nos permite montar consultas y trabajar con estas consultas. Ya vamos a ver en profundidad cómo funciona, sí, pero básicamente aquí tenemos las consultas, aquí tenemos una cinta de opciones y aquí tenemos una serie de propiedades y cuestiones relacionadas con las consultas y en el medio tenemos los resultados de esas consultas. Ya vamos a ver bastante en profundidad esta herramienta y van a poder jugar con ella todo lo que deseen. Bien, esto por ahora lo voy a cerrar. Y finalmente, bueno, una vez que yo he generado, digamos, una serie de visualizaciones dentro de bueno, de los reportes, estas visualizaciones las voy a querer publicar. Bien, entonces, vamos a ver cómo vengo con la presentación. Bueno, esto lo hemos visto, todo esto, esta presentación la van a tener en dos sitios, de hecho. Esta presentación la van a tener tanto en el campus, ¿sí? Como también la van a tener en el Office 365, con lo cual vais a poder acceder. Bueno, esto es un poco lo que se ve en el Power Query. Aquí tenemos un poco lo que comenté recién, de lo que se ve en la cinta de opciones, en el panel izquierdo, en el panel central se muestran los datos y la ventana de configuración de la consulta con propiedades, etcétera, sí, esto de aquí. Ok, bien. Y esto un poco esto es importante, digamos. En Power BI existen todo tipo de orígenes de datos disponibles. Esto es algo muy a tener en cuenta, ¿sí? Vamos a abrir esto aquí. Power BI permite conectarse a diferentes tipos de datos y, por ejemplo, yo puedo coger datos de cosas tan extrañas como, vamos a esperar que abra, como si yo tengo bueno, un Access, un Excel, etcétera, ¿sí? Puedo coger información de JSON, ¿sí? El JSON es el formato de intercambio de documentos que hoy por hoy se utiliza mucho sobre todo con servicios web. Con lo cual, si yo sé que un servicio web me disponibiliza un JSON de alguna manera, podría coger ese JSON a través de, bueno, previamente probablemente tenga que hacer algún tipo de consulta o algo así, y eso me devolverá un archivo JSON y yo podría acceder a ese archivo de tipo JSON. Son un tipo de archivos con un formato determinado. Puedo coger información de carpetas directamente, de archivos que se encuentren en una carpeta y pueden ser archivos de diferente tipo. Puedo acceder a un SQL, a un Analysis Services directamente y coger la información que yo tendría en ese Analysis Services. Puedo acceder a la gran mayoría de las bases de datos hoy por hoy reconocidas. Puedo acceder a esto es nuevo, lo del Google BigQuery, esto es para acceder a una herramienta de consultas que ha disponibilizado Google, que es una herramienta que raya en Big Data, ¿sí? Con lo cual voy a poder trabajar con esta herramienta y hacer consultas a través de Google, a través del Google BigQuery. No lo he probado personalmente, con lo cual no les puedo decir mucho. Esto es algo que han agregado hace poco. Puedo acceder a tablas de Azure, sí, esto funciona muy bien, sí que lo he probado. Puedo acceder a herramientas, estas son todas herramientas, fíjense que tengo, esto es Pix, sí, esto es Spark, son herramientas que se utilizan para trabajar con Big Data esencialmente. Puedo acceder a otros Power BIs, ¿sí? Que estén publicados, por ejemplo. Esto de Power BI Datasets, si yo tengo otros Power BIs, yo puedo utilizar esos otros Power BI como fuente de datos, ¿sí? Puedo acceder a SharePoint, puedo acceder a... Bueno, Dynamics tiene obviamente, y el Navision, por ejemplo, tienen formas de conectarse en forma directa. Navision tiene la posibilidad de
o sea, tiene cubos ya montados, y yo puedo obtener esos cubos de Navision. También puedo hacer lo mismo con SAP, ¿sí? A través de SAP me puedo conectar a los cubos de SAP en forma directa, y eso también funciona muy bien. Algo que me preguntaron, no me acuerdo si fue de este grupo o de otro grupo, pero yo me puedo conectar a Google Analytics, ¿sí? Y a través de Google Analytics me puedo conectar a todo lo que está relacionado con Google Analytics, incluido el AdWords, ¿sí? O sea, dentro de las opciones de Google Analytics yo tengo la opción de ver Google AdWords. Les voy a mostrar cómo funciona esto, pero van a ver que me muestra una serie de tablas, ¿sí? Yo lo que tengo que hacer es un sign in con mi cuenta de Google Analytics directamente, es súper sencillo, ¿sí? No tiene grandes cosas. Fíjense que se conecta a través de OData, ¿sí? Ahí lo que me está poniendo es que tengo una conexión a través de OData. Esto es algo que, o sea, si nosotros queremos acceder a una fuente de datos desconocida, tendríamos que conocer la forma de acceder a través de OData, ¿sí? Y para esto necesitamos conocer cómo uno se conecta a los servicios web y esos servicios web qué información me dan, ¿sí? O sea, si no me dan información de tablas o etcétera, bueno, no me servirá esa conexión de OData. Ese es el punto. Bueno, aquí le tendría que poner el correo electrónico. Sí, voy a poner un correo electrónico que yo sé que tiene una conexión a esto. Aquí le ponemos una contraseña. Y ya está, ya nos hemos conectado y nos va a mostrar cuáles son las tablas. Sí, aquí me dice, ups, cuál es la cuenta, si quiero permitir o no el acceso. Perfecto, ya me he conectado. Ahora le pongo conectarse y ya me he conectado a... Fíjense algo que quiero resaltar. Yo me he conectado ahora a 2 bases de datos y me puedo conectar a todas las que quiera. Esto es importante a tener en cuenta. Fíjense que aquí, por ejemplo, tengo la información de Google Analytics de diferentes, ¿sí? Cosas que yo tengo aquí. Uy, tengo el Leche Campus. Wow, cuidado, información confidencial. Estoy accediendo al Leche Campus. Tengan cuidado. Y fíjense que aquí tengo como cubos y yo puedo acceder a esos cubos. Sí, cuidado que hay un límite. Esto es lo que yo he visto. Entonces, hay que analizar bien. Sí, fíjense que aquí tengo AdWords, sí, y tengo información de AdWords. Hay que analizar bien qué información queremos, pero tenemos justamente aquí conexión a AdWords y se puede coger. Tengan en cuenta que AdWords y Analytics no son cosas separadas, ¿sí? Trabajan en conjunto, con lo cual los accesos a la web y todo este tipo de información, que en realidad son más de Analytics que de AdWords, los vamos a tener presentes aquí porque estamos conectándonos a Analytics, ¿sí? Es esto, no hay otra cosa. Bien. Por ejemplo, entonces los niveles de audiencia, todo este tipo de cosas son de Analytics, no son de AdWords. Por más que AdWords nos lo presente, sí, no dejan de ser de Analytics. Con lo cual, bueno, muy bien, me puedo conectar a Analytics, sí, solamente para que vean, no me voy a conectar a Analytics ahora, pero solamente para que vean que tienen otras posibilidades bastante interesantes de conexión, ¿sí? Y dentro de esas posibilidades, algo que yo les comenté, que es la posibilidad de conectarme a OData. Vamos a buscarlo porque está en la O, obviamente. Sí, fíjense que tengo, por ejemplo, MailChimp, tengo GitHub, tengo una conexión a Facebook. Esto no lo sabía y justamente me preguntaron cómo hacer para conectarse a Facebook. Qué interesante. Puedo conectarme a Facebook directamente. No sé qué me estaban preguntando. ¿Sí? Pero bueno, si le pongo el usuario y la conexión, me voy a conectar a Facebook. No sé qué información me traerá Facebook. Nunca me conecté a Facebook. Sí me he conectado a LinkedIn, pero es un rollo. Ok. Y aquí en Other tenemos la opción de conectarnos. Fíjense que me puedo conectar directamente a una web. Esto es una opción. Yo puedo conectarme a una web y esto es interesante, ¿eh? La web funciona como un repositorio de datos y efectivamente es lo que tiene. Por ahí más adelante, no es hoy la clase para hacer esto, pero más adelante lo podríamos llegar a hacer. Es bastante interesante la conexión a una web. Hay una clásica que se utiliza para conectarse, que es una que tiene los pronósticos deportivos, pero es de 2 años atrás. O sea que no piensen que con eso van a ganar ningún tipo de estos sitios donde uno puede jugar a ver qué es lo que uno va a ganar, o sea, qué equipo va a ganar y todo este tipo de cosas. Olvídense, son datos viejos. Pero bueno, funciona. Y aquí es el OData Feed, básicamente es la forma en que yo me conectaría a una fuente de datos externa que yo desconozco
cómo hacer para conectarme. Bueno, tendría que averiguar cómo conectarme a través de OData. Esto siempre hay que hablar con la gente que está, bueno, con quien sea, la persona de turno, ¿sí? Que esté trabajando con los servicios web, y él nos podrá decir cómo conectarse a qué servicios y todo este tipo de cosas. Sí, pero fíjense que esto me hace algunas preguntillas sobre el servicio, el usuario, sí, le tengo que poner la URL, cómo voy a conectar, etcétera, una serie de cosas. Si tengo un parto, no tengo bueno, hay diferentes cuestiones que yo tengo que contestar allí, pero bueno, esto me permite conectarme a un servicio web, esencialmente. ¿Sí? Y es la forma en que, por ejemplo, nos conectábamos a LinkedIn. Hablamos con LinkedIn, obviamente, y LinkedIn les va a cobrar. Esto, ténganlo en cuenta. Bien, ok, entonces, ya hemos visto un poco lo que podemos hacer respecto a lo que es las posibilidades que tengo de conexiones. ¿Sí? Y aquí un poco tenemos dos formas de conectarnos, ¿sí? O importar las tablas o trabajar con Direct Query. Básicamente, yo esto les dije que lo íbamos a ver ahora después, y esto es cierto, lo estamos viendo ahora. Esencialmente, cuando yo me conecto, si en GetData me pregunta si cómo quiero conectarme. Las diferencias esenciales son, si yo me conecto a través de importar, ¿sí? Aquí como dice, las tablas y columnas se importan al desktop, ¿sí? A medida que se va interactuando con ellas, Power BI va a usar los datos importados. Cuando se actualiza, se importa todo el nuevo conjunto de datos, ¿sí? Para ver si hubo cambios o no en los datos subyacentes. Pero esto solamente cuando actualice, o sea, solamente cuando presione el botón de aquí arriba de refresh, ¿sí? Si no, no se produce ninguna actualización. A ver, ¿qué pasa? Los datos están viajando con el archivo. Esta es la desventaja. Ventaja, puedo ver los datos, ¿sí? Puedo ver los datos aquí. Si yo no tengo la opción de import, esto que dice data no aparece, ¿sí? Con lo cual, tengan en cuenta que sin la opción de import no puedo ver los datos y va a estar constantemente haciendo consultas contra el servidor. Esa es la opción de Direct Query. Sí, perdón. No se importan ni se copian datos, ¿sí? Sino que lo que me aparecen son la lista de campos, ¿sí? Pero esencialmente aquí la gran diferencia es que no hay datos cargados. A ver, yo normalmente les recomiendo utilizar, si se puede, y si la cantidad de datos no es realmente tan grande. Yo he trabajado con 1 millón, 2 millones de datos y, bueno, hay una limitante con si el ordenador tiene la suficiente o no tiene la suficiente memoria para trabajar, pero quitando, digamos, esta restricción, ¿sí? De todas maneras, esto va trabajando con un sistema de paginado que es muy efectivo, con lo cual tampoco genera grandes problemas realmente, a menos que esté con un ordenador muy lento, normalmente la opción de importar funciona bien. Y si no, la recomendación es trabajar con un subset de datos. Esto se puede pedir a cualquier administrador de base de datos, y finalmente, cuando tengo todo lo que yo quiero, bueno, podría reimportar todo con un Direct Query. Esto se puede hacer perfectamente. Y bueno, si quieren ver más, aquí tienen un enlace para ver un poco más sobre las opciones de importación y de Direct Query. Entonces, bueno, esto es un poco cómo acceder a los datos, esto ya lo vimos, cómo agregar una visualización, los tipos de visualizaciones que tenemos, etc. Entonces, ahora voy a ir para pegar un salto importante, ¿sí? Voy a cerrar esto que les abrí recién. Sí, esto básicamente una vez que, bueno, esto lo podemos guardar, sí, lo voy a cerrar. No lo voy a grabar, sí, esto es más un ejercicio para que hagáis vosotros que otra cosa, pero sí voy a traer, y esto sí se los voy a dejar para que lo veáis, esto ya es un reporte montado, si esto es de una clase futura, ya lo vamos a ver. Y en este reporte lo que estamos viendo ya son una serie de visualizaciones ya montadas, etcétera. Y un poco lo que quería que veamos acá es una introducción, ¿sí?, al uso de las visualizaciones. Y en las visualizaciones vamos a encontrar que tenemos diferentes iconos aquí arriba, ¿sí?, que son muy importantes, sobre todo es muy importante entender cómo funcionan
esos iconos que tenemos ahí arriba. Entonces, el primer icono lo que nos permite hacer es un drill up o un drill down. ¿Qué es el drill up? El drill up es subir, ¿sí?, en un nivel de datos. Si yo tengo, por ejemplo, año, después de año tengo quarters y después de quarters tengo meses, el drill up lo que me permite es subir un nivel o bajar un nivel en función de esa cascada de datos que yo tengo, ¿sí? El problema que tiene el drill up y el drill down es que este drill up o drill down no está pensado para el caso este específico de los años, sino que está pensado para si yo tengo, por ejemplo, diferentes niveles, por ejemplo, categorías, subcategorías y no sé qué, poder ir subiendo y bajando, pero lo que yo veo cuando hago clic aquí es el primer quarter de todos los años. Cuando vuelvo a hacer clic aquí, veo el segundo quarter de todos los años, y así sucesivamente veo de todos los años. Esto es importante que lo tengáis en cuenta porque normalmente... ok, Manuel, perfecto. Puedes retirarte cuando quieras y lo puedes seguir por streaming. Yo sé que soy muy aburrido, con lo cual... ok, no hay ningún problema. Las próximas clases por pedido las voy a empezar a las 18. Lamentablemente hoy no pude porque tuve un problema, o sea, tenía ya montado una reunión a las 18 y no podía dejarla. Pero, de hecho, traté de dejarla, pero no pude. Con lo cual, nada, las clases de aquí en más van a ser a las 18, pues la mayoría creo que puede a esta hora. Entonces, bueno, si alguno tiene algún problema con esto, por favor, lo hablamos entre todos. Pero bueno, hasta donde yo sé, creo que a todos les viene mejor así. Bien, entonces, hasta luego, Manuel. Bien, entonces, sigamos con esto. Lo que yo les comentaba aquí es que podemos hacer drill up, drill down, y básicamente esto lo que les decía es que baja en todos. Pero si quiero bajar solamente de manera tal que yo pueda ver para el 2011 los quarters, para el 2012 los quarters, etcétera, tengo que usar este botón que tengo aquí al lado. Este botón me permite, ¿sí?, ver para cada año, ¿sí?, los diferentes quarters que yo tengo asociados en cada año. Y si vuelvo a bajar, voy a ver los meses, ¿sí? Veo el año, el quarter y los meses que se corresponden con cada uno de los quarters para cada uno de los años. Entonces, normalmente, cuando estamos trabajando con fechas o con cosas que realmente no requieren ver toda la información para todo lo que está debajo, normalmente lo que hacemos es exactamente esto que yo les comento, ¿sí? Es utilizar el que dice expand all down one level in the hierarchy, excepto en lugar de este, ¿sí? Depende qué es lo que queramos hacer. Pero hay otra cosilla más que tenemos que tener en cuenta, y es ¿para qué me sirve este botón de la derecha? Este botón de la derecha, si lo clicamos, me permite mantener, ¿sí?, un año determinado y hacer drill down para un año determinado, o sea, en este caso, para una barra determinada. Solamente dándole clic a la barra, bajo al quarter siguiente. Pero el quarter siguiente, en este caso, es de la barra en la cual yo he hecho clic. Fíjense que aquí dice Drill Mode is on, click a Data Point to Drill. O sea, lo que me está diciendo es que estoy puesto con un modo de drill down que efectivamente es para hacer drill en en un año, o sea, en una barra determinada, y me muestra los datos de esa barra, ¿sí? Fíjense que aquí tengo el tercer quarter, ¿sí?, con lo cual estoy viendo exactamente lo que quiero, no veo ahora todos los meses como había visto antes cuando no tenía esto activado, ¿sí? Con lo cual, bueno, esto me sirve para eso exactamente. Finalmente aquí tenemos el Focus Mode, que me permite agrandar esta información y verla más grande, y puedo volver al reporte, y aquí tenemos otra cosilla que me permite ver los datos que están asociados a lo que tengo aquí arriba, ¿sí? Con lo cual puedo ver los valores exactos de cada barra, ¿sí?, en este caso, ¿sí? Es fácil, no es muy difícil. Con lo cual, bien, aquí tenemos otras opciones que las vamos a ver más adelante, ¿sí? Las opciones de ordenar, para ordenar, tenemos opciones, por ejemplo, Spotlight, lo que me permite si estoy haciendo una presentación, si yo clico en Spotlight, me muestra, me destaca esto respecto al resto de lo que yo tengo aquí, ¿sí? Vamos a quitarlo, la verdad que no es muy útil.
Pero no se lo digan a Microsoft porque si no por ahí lo quitan y bueno, por ahí puede llegar a ser útil. Muy bien, entonces tenemos aquí montado, ¿sí?, una serie de reportes, ¿sí?, con diferentes análisis, con diferentes información de KPIs, de mapas, de una serie de cosas. Todo esto vamos a aprender a dominarlo y a utilizarlo correctamente. Y lo que ahora vamos a hacer es pasar a otra etapa siguiente, que es la publicación de esta información. ¿Para qué yo querría publicar esta información? ¿Y qué requisitos necesito para poder publicar esta información? Bien, las opciones de publicación normalmente son para compartir todo lo que yo tengo aquí, ¿sí? Y compartir todo significa compartir todo. Puedo compartir los datos, puedo compartir los reportes, puedo compartir absolutamente todo. Puedo darle esto a otro analista para que coja la información y la pueda utilizar a su antojo, ¿sí? Y puedo hacerlo de modo seguro, de modo que no me toque los datos a mí y que él los trabaje como si fuese un set de datos propio, pero sin modificar mis datos. Todo esto lo puedo hacer gracias a la existencia de los servicios de Power BI, con lo cual yo puedo publicar la información a los servicios de Power BI, ¿sí? ¿Qué necesito para publicar en los servicios de Power BI? Bien, lo fundamental es tener una cuenta de Power BI. Y yo les he dado una cuenta, ¿sí?, en la cual, en teoría, debieran poder acceder, ¿sí?, haciendo inicio aquí en la cuenta de Microsoft y seleccionando vuestra cuenta, ¿sí? Con lo cual el Office 365 no solo es útil para, digamos, esencialmente para trastear vosotros, sino que va a ser útil para ir siguiendo un poco el curso, ¿sí? Con lo cual, lo más importante no es el Teams, sino que lo más importante es el acceso al Power BI. Sí, en el Teams ya les dije que les voy a ir guardando cosas, pero vamos al Power BI. Aquí, si ustedes tienen que ver esto, si ven esto, está todo perfecto. Al clicar aquí, van a tener que poder acceder al Power BI y es muy probable que les pregunte, y esto me lo tienen que contestar, por favor, por email, por como sea, pero contéstenmelo, no se olviden. Les tendría que preguntar aquí si quieren hacer una prueba con el Power BI profesional, ¿sí? Si no... Perdón, no están viendo nada, qué bien. Yo estaba en otro monitor. Entonces, voy a volver atrás. ¿Sí? Les decía que aquí yo lo que tengo que hacer es conectarme a Power BI. Aquí, una vez que me conecté y ingresé a la sesión, ¿sí?, esencialmente lo que vamos a ver es esto de aquí. Y como les decía recién, lo más importante aquí es que les tiene que preguntar, ¿sí?, si realmente quieren conectarse si realmente quieren utilizar una prueba, ¿sí?, del Power BI profesional. ¿Sí? Esto, en teoría, o antes al menos lo hacía, preguntaba si para un usuario nuevo si quería entrar en una prueba de, creo que son 3 meses o algo por el estilo. Con lo cual, aquí le tienen que decir que sí, tienen que acceder, ¿sí? Van a acceder con las credenciales que ustedes tienen aquí mismo, con lo cual no tienen que usar otro tipo de credenciales distintas, pueden utilizar todo lo mismo de aquí y accedan a esa opción. Si no pueden acceder a esa opción o no les pregunta o lo que sea, me lo dicen, porque yo les puedo dar acceso, ¿sí? Con lo cual, lo único que tienen que hacer es avisar. Bien, dicho esto, ¿sí?, si no avisan, no puedo hacer nada. Entonces, dicho esto, lo que vamos a ver aquí básicamente es un área de trabajo, ¿sí?, donde eventualmente en esta área de trabajo yo voy a ver que tengo una serie de paneles, ¿sí?, de informes y de conjuntos de datos. Básicamente esto, ¿sí?, es lo que se obtiene, sobre todo los informes, es el producto de, desde aquí, ¿sí?
esencialmente, aquí lo que vamos a hacer es venir y darle al botón de Publish. Al darle al botón de Publish, lo que voy a hacer es grabar, ¿sí? Y aquí pueden ocurrir dos cosas, o que me pregunte el usuario, ¿sí? O que no me pregunte el usuario. Voy a salir del usuario que tengo ahora, poniéndole switch account, ¿sí? Entonces me va a pedir aquí el usuario. Aquí le ponen el usuario que ustedes tienen. Bien. Hacen el login, ponen la contraseña y ya está. Y ya lo tenemos, ¿sí? Con lo cual, ahora sí, ya estoy logueado, tengo la opción de publicar. Y aquí van a tener My Workspace, no van a tener todo lo otro que está aquí. Bueno, sí, deben tener el curso de Power BI de julio, el julio segunda convocatoria, ¿sí? Pero utilicen por ahora My Workspace, ¿sí? Si quieren hacer lo que yo estoy haciendo. Y aquí le ponen Select, y automáticamente lo que va a hacer es, va a publicar esto mismo, ¿sí? Fíjense que se llama clase 2 visualizaciones, por ejemplo, de proceso. ¿Sí? Esto mismo lo va a subir aquí. Bueno, a veces no actualiza. Fíjense que actualizó el conjunto de datos y no actualizó los informes. Para eso hay que actualizar a mano. Muy mal por Microsoft. Bien, entonces estoy en mi área de trabajo nuevamente. Y ahora sí, aquí está. ¿Sí? Básicamente, si clico sobre este informe, lo que voy a ver son, ¿sí?, exactamente el mismo informe que tenía hasta hace un momento. ¿Sí? Con lo cual, miren, aquí tenemos el informe, todo. ¿Y qué tiene de bueno, digamos, todo esto? Que yo perfectamente a partir de aquí puedo empezar a compartir, ¿sí?, el informe con otros usuarios, ¿sí?, que estén, o sea, algo muy importante, esos usuarios, para yo poder compartir con ellos, tienen que tener licencias, ¿sí?, profesionales también. Si no, vamos a ver que hay un truquillo, que si los otros usuarios no tienen licencia profesional, pero yo sí, y esto por lo menos necesito una licencia profesional, ¿sí?, yo también voy a poder compartir con esos otros usuarios cosas, pero no por aquí. Igual voy a poder hacer muchas cosas por aquí, pero no compartir específicamente un dashboard. Pero igual tenemos que, vamos a ver en la clase específica donde vamos a analizar todas estas opciones, vamos a ver todas las opciones que tenemos de compartir. Esencialmente aquí lo que tenemos es, si tenemos cosas compartidas, yo en este caso no tengo nada, pero nos va a aparecer aquí en compartido conmigo, o sea, si alguno de vosotros comparte algo conmigo, ¿sí?, perfectamente me va a aparecer aquí lo que ustedes compartan. Luego voy a tener mi área de trabajo, y en mi área de trabajo voy a tener los informes, y a cada informe le corresponde, esto es muy importante que lo entiendan, un conjunto de datos. ¿Sí? El conjunto de datos es algo a partir de lo cual yo puedo coger información de este conjunto de datos y comenzar a hacer otro informe totalmente diferente, así que no tenga nada que ver con el informe que yo generé. Con lo cual, al subir la información al Power BI Services, se separa esta información y se genera, por un lado, un conjunto de datos y, por otro lado, el informe en sí, ¿sí? O sea, tenemos las dos cosas totalmente separadas. Y a partir de ese conjunto de datos, y ya vamos a ver un poco más adelante, yo puedo hacer cosas tales como decirle que se actualice ese informe de datos. ¿Sí? Yo puedo programar actualizaciones y decirle cada cuánto se va a actualizar esto, etcétera. ¿Sí? Fíjense que tengo conexiones a lo que se llaman puertas de enlace, y yo puedo activar o desactivar las conexiones, etcétera. ¿Sí? Aquí las tengo por ahora desactivadas porque la idea es que esto lo veamos en su momento y las reactive nuevamente. Digamos, esto que se ve aquí de errores es producto de que en cursos pasados he activado estas cosas y ahora están desactivadas. Con lo cual, en su momento ya veremos cómo se programan las actualizaciones. Y vamos a ver muchas otras opciones que tenemos aquí, como por ejemplo, yo puedo subir un Excel, puedo subir la información que tengo en un Excel de diferentes maneras.
ese Excel, si yo lo tengo en un OneDrive, se va a actualizar en forma automática. Esto es muy importante para que lo tengáis en cuenta. Y se va a actualizar cada hora, esencialmente, ¿sí? Y según cómo sube ese Excel, o me va a aparecer como conjunto de datos, y si tiene informes como informes, ¿sí? Esto es algo importante, o según lo puedo llegar a subir como un libro de Excel puro y duro, ¿sí? Y si lo subo como un libro de Excel puro y duro, solamente voy a verlo como si estuviese en un Excel online, pero desde aquí, con lo cual puedo jugar con Excel, conjuntos de datos e informes, todo en un mismo sitio. ¿Sí? Esto es algo importante, por lo cual vale la pena trabajar con los servicios, aunque no tenga licencias profesionales. Otra cosilla que yo puedo generar a partir de cualquier visualización es un panel, ¿sí? Entonces, supongamos que yo esto lo quiero con esta información que tengo aquí, ¿sí? Vamos a poner una información un poco menos específica, ¿sí? Yo esto de los años, ¿sí? La evolución de ventas por año, la quiero generar en un panel, ¿sí? Entonces, genero un nuevo panel, aquí le pongo clase 2, anclar, y ahora tengo un panel que se llama clase 2, donde tengo esta visualización exactamente en ese panel. ¿Sí? Las visualizaciones aquí no son interactivas, o sea, si yo clico aquí, lo que pasa es que me vuelvo al reporte, no que se filtra absolutamente nada. Estas visualizaciones son, es como para que alguien acceda y de un primer pantallazo pueda ver diferentes informes, diferentes visualizaciones y tomar alguna decisión, ¿sí? Esto está pensado para esto. Pero si yo clico aquí, vuelvo a donde estaba, ¿sí? Exactamente. Aquí sí que funciona todo igual que si estuviera en el Power BI Desktop, ¿sí? No hay ninguna diferencia. Pero en el otro sitio, en los paneles, no. Los paneles suelen ser buenos como un entry point para cualquiera, para luego poder bajar, ¿sí? A los informes. Eso es el concepto y la lógica con que trabaja esto, es que yo comparto un panel y le permito a la persona a la que le compartí el panel acceder a un informe determinado. Con lo cual, yo a este panel le puedo poner cualquier cosa, inclusive cosas que vengan de otros informes. Fíjense que yo puedo coger este título que está aquí, ¿sí? Y componer este Ventas AdventureWorks en el panel que acabo de crear. Con lo cual estoy cogiendo cosas de diferentes informes, ¿sí? Retail Analysis Sample, aquí tengo otro informe y voy a coger esto y lo voy a llevar también al Dashboard clase 2. ¿Sí? Entonces, en el Dashboard clase 2 tengo información de diferentes paneles que yo he ido subiendo recién. Esta no la quiero, con lo cual la voy a borrar. Caí en la trampa, porque no quería exactamente esto. Ok, entonces, como dije, esto no lo quiero y lo voy a borrar. Bien, entonces, básicamente esto es un poco lo que estábamos montando. Dashboard clase 2. ¿Es eso? No, es esto. Ah, es que se llama clase 2. Perfecto, bueno, voy a hacer lo mismo pero con clase 2. Vamos aquí al Retail Analysis Sample. Este, por ejemplo, fíjense, es algo que proviene de un Excel. ¿Sí? El Excel, hay una forma en que se convierte lo que tenemos en Excel a visualizaciones. En algunos casos las visualizaciones quedan mejor que en otros, pero vamos a coger un segundo, aquí está. Miren que aquí hay un temilla importante, y es que está tapado, está solapado, estas cosas hay que tener cuidado. Fíjense que está solapando una visualización, está solapando a la otra. Qué gracia. Bien, voy a subir esta, sí, para que vean, pero nada más. Entonces, esto va a ir a clase 2. Sí, perfecto. Bien, y ahora, si voy a clase 2, voy a ver que tengo las dos cosas sí que acabo de agregar aquí. Bueno, y esencialmente a esto le puedo cambiar el nombre, puedo hacer una serie de cosas y puedo personalizar bastante la información que tengo aquí mismo. ¿Sí? Con lo cual, fíjense que los paneles realmente son una cosa bastante interesante y muy útil para utilizar.
Bien, además tengo la posibilidad de generar áreas de trabajo, y las áreas de trabajo me van a permitir tener áreas por diferentes áreas de mi empresa, con lo cual yo voy a poder enviar, digamos, mis reportes a un área de trabajo determinada y que la gente que tenga acceso a esa área de trabajo pueda ver esos informes directamente. Además, ¿sí?, de todo lo que les he comentado, tengo opciones de seguridad a nivel de datos, con lo cual yo, por ejemplo, voy a poder determinar quién va a poder ver qué, ¿sí?, en función de su login. Entonces, creo que aquí tengo un ejemplo, no estoy 100% seguro, vamos a ver si este ejemplo de la clase 6 tiene el tema de seguridad. Seguridad. No, ahí no. Seguridad tampoco. Bueno, aquí no tengo puesto la seguridad, digamos. Pero esencialmente lo que podríamos hacer es acceder, ¿sí? Estoy seguro que lo tengo. Ah, aquí está, miren, perfecto, ¿sí? Entonces, yo puedo definir, por ejemplo, aquí lo que está a nivel de seguridad es que tengo 3 oficinas, New York, Sydney, Madrid, ¿sí? Y para Madrid, por ejemplo, tengo 2 usuarios que pueden ver Madrid, para Sydney hay un solo usuario que puede ver Sydney y nadie de los que tengo yo aquí puede ver New York, con lo cual, si esos usuarios no son dueños del panel, en este caso yo igual voy a poder ver siempre todo, porque soy el dueño del panel, pero si esos usuarios no fuesen dueños del panel, entonces sí que podrían acceder perfectamente y van a ver solamente Sydney o Madrid o lo que yo les indique aquí. ¿Sí? Esto se monta a través de filtros y realmente es una posibilidad muy importante, muy interesante que tenemos a la hora de trabajar con seguridad y realmente es muy importante. También puedo venir aquí y obtener datos de otras fuentes. ¿Sí? Tengo una opción aquí que me permite jugar con datos de otras fuentes, etcétera. Con lo cual, bueno, en líneas generales, básicamente podemos tener cosas muy chulas montadas, ¿sí?, en un dashboard y a partir de un dashboard podemos hacer toda una serie de consultas, o sea, podemos tener un dashboard inicial donde ver en una primera instancia cosas y luego al clicar en cualquiera de, digamos, en cualquiera de las visualizaciones, yo voy a poder acceder al reporte y jugar, ¿sí?, con esa visualización dentro del reporte completo. Algo muy importante es que los reportes debieran tener un flujo lógico, digamos. O sea, si yo hago acceder a un usuario a esta primera hoja de ventas, quiere decir porque luego va a poder, siguiendo esto que está aquí, ir haciendo cosas en forma progresiva, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero que vaya bajando de nivel en la información, entonces le pondré aquí diferentes solapas que lo que harán es mostrarle cómo puede ir bajando de nivel en la información, ¿sí? O sea, debiera tener mucho cuidado en cómo yo monto el seguimiento de estas cosas de aquí. Parece una perogrullada lo que estoy diciendo, pero suele ser algo que no se tiene en cuenta y luego se generan problemas a la hora de que el usuario final entienda qué es lo que está viendo o dejando de ver. Bien, con lo cual, bueno, un poco hemos visto así un panorama muy rápido y muy general de lo que son los servicios. En los servicios hay muchas más cosas que podríamos ver, como por ejemplo, podemos crear paquetes de contenido. Los paquetes de contenido nos van a permitir tener paquetes a nivel de empresa, ¿sí?, donde yo puedo compartir, ¿sí?, con determinados usuarios esos paquetes, ¿sí?, y voy a poder compartir diferente información en un paquete. Fíjense, por ejemplo, que aquí estoy compartiendo 2 informes, estoy compartiendo 2 conjuntos de datos y estoy compartiendo un panel. ¿Para qué yo haría esto? Porque si yo quiero que alguien tenga acceso a un conjunto de datos, pero no quiero que me lo toque, lo que les decía hoy, cuando yo comparto a través de un paquete, cuando esa persona quiera acceder a este conjunto de datos, lo que se le va a generar es una copia, ¿sí?, pero no va a tocar el conjunto de datos original que yo he creado. Con lo cual, me aseguro, ¿sí?, de que mis reportes, mis conjuntos de datos y todo lo que es original que yo he creado se mantenga.
Y luego algo que no es menor es que a veces yo desde aquí perfectamente también puedo utilizar esto como un editor online. Yo puedo estar trabajando fuera de mi casa o lo que sea, y yo puedo no haberme llevado ¿sí? el Power BI Desktop ¿sí? o los archivos, porque los tengo en no sé dónde o lo que sea, pero yo aquí perfectamente puedo venir aquí, archivo, y vas a descargar este informe en formato para editarlo después en el desktop, ¿sí? Otra cosa que yo puedo hacer aquí es directamente venir y ver las opciones de edición del informe, con lo cual puedo hacer modificaciones a este informe. Cuidado porque esas modificaciones quedan aquí, ¿sí? O sea, si yo estoy trabajando sobre el informe original, las modificaciones que yo haga van a ser las que definitivamente queden aquí. Y lo que tendría que hacer, porque estas modificaciones que quedan aquí no se van a modificar mágicamente en el desktop, ¿sí? Ahí lo que tendría que hacer es, cuando termino, guardar esas modificaciones, venir y descargar esas modificaciones. Otra cosilla que tiene esto bastante interesante es que me crea, fíjense, en PowerPoint, presentaciones. ¿Sí? Yo, a ver, quiero generar una presentación con este reporte y el PowerPoint me genera una presentación, perdón, los servicios de Power BI me generan una presentación de PowerPoint. Vamos a ver cómo queda. Suelen ser bastante chulas esas presentaciones, tienen inclusive una portada que indica que está hecho en Power BI, etc. La única cuestión es que esas presentaciones no son interactivas, ¿sí? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. No son interactivas, son fotos. Vamos a esperar un momento que se termine de generar. Un segundo. Bien. Todo bien hasta ahora, espero que se entienda bien. Aquí está, terminó el informe, vamos a abrirlo. Sí, espero que se vaya entendiendo todo lo que estoy explicando hasta aquí. Todavía no entramos en las cosas complejas, ¿sí? Esto es realmente muy sencillo, es un primer warm-up. ¿Sí? Vamos a dar descargas. Y no sé qué está haciendo. Me gustaría saber. Dice que descargó 0% y no descargó nada. A ver, me voy a ir directamente a la carpeta de descargas. Un segundo, que estoy yendo a la carpeta de descargas para ver qué es lo que ha descargado. Y para buscar aquí el PowerPoint, que no me abrió. ¿Qué hizo con el PowerPoint? ¿Qué hizo con el PowerPoint? No sabemos qué hizo con el PowerPoint. A ver. Esto, exportar a PowerPoint, lo voy a volver a hacer. Pero esta vez voy a cambiarlo, le voy a dar aquí a abrir, ¿sí? Suele ser corto. Como les decía, a ver, cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, por favor, avisen, pregunten, lo que sea, tienen todos los medios disponibles para acceder a mí. Pueden ser preguntas laborales, si tienen algo específico que quieran consultar, etcétera. Podemos inclusive hablarlo, o sea, no necesariamente me tienen que preguntar por correo. Si quieren algo un poco más sobre algún tema que yo les pueda ayudar, me pueden consultar. No hay ningún problema con eso. Un segundo, por favor. De pasada, tenemos un brevísimo descanso mientras nos obliga el PowerPoint a descansar. ¿Sí? Más o menos es un poco esto. A ver. Bien. Vamos a ponerle guardar como. Ahora sí. Esto me lo he mandado a cualquier sitio. Ok, bueno, vamos a escritorio. Y ahora sí que lo tengo en escritorio. Perfecto, vamos a abrir la carpeta. Ahora sí lo tenemos y vamos a ver qué es lo que se ve. Un segundo, por favor. Ya está abriendo, créanme. Está abriendo. Y lo que se ve, como van a ver, es relativamente chulo lo que hace. Depende también del diseño que hayáis hecho vosotros. Sí, pero fíjense que aquí me pone
inclusive me pone un acceso directo al Power BI, digamos. Esto es interesante, ¿sí? Me pone fechas de cuándo se realizó, etcétera. Y aquí tengo, ¿sí? Como les decía, estos son como fotos, ¿sí? No puedo hacer nada, pero bueno, a esto le podría agregar títulos, o sea, esto al final son PowerPoints, ¿no? Con lo cual yo puedo hacer lo que quiera. Esto queda como una imagen, yo podría jugar con esto y agregarle títulos y hacer cualquier cosa de las que puedo hacer con PowerPoint. Fíjense que aquí, es claro, ¿qué pasa? Este es un mapa, ya lo vamos a ver, sí que necesita suscripción, por eso me dice que este objeto virtual no admite exportación. Bueno, podríamos recortar esto aquí de alguna manera. Ok, bien, entonces esto es lo que tenemos cuando trabajamos y cuando bajamos esto a un PowerPoint. Ok. Y bueno, luego cuando veamos la clase específica de esto, vamos a adentrarnos un poco en algunos temas más importantes sobre cómo trabajar en detalle con esto. Con lo cual, bueno, esto voy a cerrar el desktop, los servicios, ¿sí? Y vamos a ver un poco qué es lo que nos queda. Bueno, aquí vimos un poco cómo trabajar, cómo publicar, etcétera. Entonces, un poco les voy a mostrar alguna cosilla más, ¿sí? Que tenemos que tener en cuenta cuando estamos trabajando con el desktop. Vamos a entrar al desktop, ¿sí? Y voy a seguir trabajando con esta presentación, ¿sí? Que vale la pena. Entonces, fíjense algunas cosillas, por ejemplo. Yo aquí he generado una tabla donde tengo toda una serie de medidas, en este caso son medidas de ventas. Ya vamos a aprender cómo se crea esto, pero básicamente, si miramos, lo que tenemos aquí es el editor de DAX, ¿sí? Cuando yo clico sobre cualquier medida, esto me abre el editor de DAX y yo aquí puedo escribir las fórmulas. Algo muy importante a tener en cuenta es que cuando yo escriba las fórmulas, traten de escribirlas ordenadas, ¿sí? No dejen cosas así como esto, ¿sí? Esto no está ordenado. Entonces aquí yo le puedo poner Alt, Enter, ¿sí? Y lo mismo que ocurre en Excel, ocurre aquí, se va hacia abajo. Entonces, ahora sí, esto está ordenado, ¿sí? Entonces tengo aquí una función calculate, que ya la vamos a aprender y nos vamos a hacer muy, muy amigos de ella, ¿sí? Y aquí tenemos esto, ¿sí? Que es una fórmula que ahora me quedó mucho más ordenada. Fíjense que se guarda el formato, ¿sí? Esto es importante para que lo tengan en cuenta. Bueno, y así, con cualquiera de las fórmulas que tengo aquí, yo debiera ser muy ordenado en la forma en que monto las fórmulas. Estas son, la mayoría son muy, muy sencillas, pero bueno, podríamos tener fórmulas mucho más complejas y no entendería bien de qué van esas fórmulas si no soy muy ordenado. ¿Qué más tenemos aquí? Fíjense que tenemos tablas que provienen de otros orígenes de datos. ¿Cómo lo sé? Bueno, lo sé porque lo sé. Pero también lo sé porque si voy a Edit Queries, puedo ver de dónde provienen esas otras tablas. Fíjense que aquí yo tengo una serie bastante importante de consultas y aquí tengo, por ejemplo, esta tabla de monedas. La tabla de monedas, por ejemplo, es una tabla donde el origen de datos de la tabla, ¿sí? Lo puedo visualizar aquí. El origen de datos de la tabla, ¿sí? Es un create table directamente hecho con Enterdata. Básicamente eso es lo que estoy viendo aquí. Tengo por otro lado el reseller sales. El reseller sales, y vamos a ver el origen del reseller sales, son 3 archivos que se encuentran en una carpeta determinada, ¿sí? ¿Cuál es la carpeta? Bueno, en mi caso es TEM, Power BI, Reseller Sales. Y ahí tenía estos 3 archivos que son 3 archivos de tipo CSV, ¿sí? Y lo que he hecho es cogí la información de esos archivos y la puse en otra tabla. Otra cosa que también vamos a aprender a hacer. Con lo cual, algo muy importante que tenemos en cuenta es que no solo puedo acceder a diferentes fuentes de datos, sino que también puedo trabajar con todas esas fuentes de datos a la vez sin ningún tipo de problemas. Bueno, esto lo voy a cerrar. Bien, entonces, esencialmente hemos visto un poco un panorama
¿sí?, de todo lo que se puede hacer. Con lo cual yo les dije que una vez que había, bueno, que esto lo habíamos subido a los servicios de Power BI, lo que podemos hacer es acceder al teléfono, ¿sí?, y ver cómo puedo ver esto desde un móvil. Y esto es automático, digamos, o sea, la verdad no tenemos que hacer absolutamente nada con el móvil más allá de acceder al Power BI. Con lo cual lo que tenemos que hacer primero es bajar ese Power BI y después hacer un inicio de sesión, ¿sí?, y acceder al Power BI, ¿sí? Y a partir de ahí podemos comenzar a explorar, ¿sí?, lo que tengamos en el Power BI. Voy a ver si se puede, ¿sí?, voy a poner el vídeo, no para que me vean a mí específicamente, sino para que vean. Un segundo, por favor. Voy a detener la pantalla. Un segundo. Ahí está. Bien, con lo cual ahora se supone que me tenéis que estar viendo. Ok, bien. Entonces, a ver si... a ver si no se ve nada. No, porque está... ¿Ahí se ve? Sí. A ver, sí, ahí se ve. Básicamente esto es que, claro, tiene el brillo de la pantalla. A ver cómo hago para que se pueda ver. Bueno, esencialmente, si acceden a los servicios de Power BI, básicamente lo que van a ver, y la verdad es que la pantalla la tendría que poner en otro sitio, porque claro, cuando lo pongo de frente, esto no funciona bien, ¿no? Vamos a ver si hacemos esto. Esto es muy fácil. A ver si ahora... No, por alguna causa que yo desconozco. Ah, miren. Cuando lo acerco, mejora mucho. Ok, bien cámara. Entonces, lo que podemos hacer aquí, claro, no reconoce muy bien los títulos porque está tratando de enfocar cualquier cosa. Pero, ahí lo tenemos nuevamente. Y fíjense que si yo, por ejemplo, selecciono, ¿sí?, cualquier dashboard, ¿sí?, fíjense que aquí puedo ver los diferentes dashboards. Uf, cosa fea. Y puedo ir avanzando, ¿sí?, por los reportes, puedo seleccionar un reporte, ¿sí?, puedo ver información de un reporte específico, ¿sí?, puedo hacer muchas cosillas, ¿sí?, con el Power BI. ¿Sí? Con lo cual, bueno, les sugiero, si quieren realmente saber, porque esto va muy bien, pero no se ve, les sugiero que lo instalen, accedan con su usuario y realmente van a poder cerrar un poco el ciclo, que es todo lo que está relacionado con el acceso desde que montamos los reportes hasta que llegamos al móvil. Inclusive tenemos aquí una vista que nos permite ver esto en formato de móvil. Esto creo que se los había comentado. Hay alguna cosilla por la cual esto no me está funcionando correctamente. Esto debiera verse bien. A ver por qué. A ver por qué. Un layout. Sí, pero no está con el formato para teléfono. No me está dejando ver exactamente bien las cosas con el formato para teléfono. Bueno, esto se los debo. Debe haber algo aquí que no me está mostrando bien. Bueno, sí sé lo que es. O sea, el formato que yo estoy utilizando aquí, obviamente no es para móvil. Tendría que modificar esto para que el reporte, digamos, esté con formato para móvil. Esto se puede hacer perfectamente convirtiendo esta página a formato de móvil. ¿Sí? Este no es el caso, por eso esto no se ve bien. Pero igual cuando yo lo subo a los servicios, esto se va a ver bien en el móvil. Un segundo que voy a compartirles de nuevo la pantalla para que vean exactamente lo que yo estoy viendo. ¿Sí? Ahora creo que lo ven. ¿Sí? Si es la pantalla correcta, sí, lo están viendo correctamente. Entonces, como yo les decía, sí, a ver, un segundo.
Esto yo le puedo cambiar, ¿sí?, el formato, aquí, ¿sí?, y el tamaño lo puedo poner para que sea un tamaño de móvil, ¿sí? Con lo cual, si yo lo pongo en algún tipo de tamaño de móvil, esto se vería mejor en un móvil o se vería efectivamente en un móvil. Y fíjense que yo ya puedo modificar el ancho, el alto, etcétera, ¿sí? Y bueno, aquí hay varias cosillas que yo puedo modificar, ¿sí? Bueno, no importa. Lo importante es que yo puedo modificar el tamaño, el ancho, etcétera, y convertirlo a un formato donde efectivamente pueda tener una visualización de móvil. Yo no entiendo por qué. Ah, no, está bien. A ver, un segundo. Ahí está. Ahora sí. Esto era lo que quería mostrarles. ¿Sí? Fíjense que yo puedo montar una vista para móviles, ¿sí?, y que se vea, decir, bueno, si yo tengo un móvil, quiero que se vea así, ¿sí?, etcétera, y yo puedo ir modificando y ponerle títulos y hacer lo que me dé la gana con las diferentes visualizaciones que yo me encuentre en diferentes sitios. Y puedo ir montando, sí, la vista de móvil, fíjense, ahí va, ahora sí. Y puedo ir montándome las visualizaciones como yo las quiera para que efectivamente se vean en un móvil, ¿sí? Y entonces así tendría una vista específica de móvil, que va a ser diferente a la vista de desktop, que no cambió, ¿sí? O sea, para este reporte tengo una vista desktop, una vista móvil, y esas vistas se van a ver según en que yo las vea, de una manera o de otra. Esto realmente es muy chulo, es muy interesante, y es algo que está funcionando bien desde hace poco, porque antes funcionaba, pero no funcionaba tan bien como está funcionando ahora. Bien, y un poco nada, o sea, la clase de hoy terminaría ahora. Cualquier, insisto, cualquier duda, cualquier consulta que queráis sobre la clase de hoy, me la podéis hacer. Tenéis ahí una serie de ejercicios y preguntas y cosillas para contestar dentro de la plataforma. Por supuesto, muchísimas gracias a los que habéis participado y los que no habéis podido participar, también muchísimas gracias por estar viendo estos vídeos y estar haciendo este curso. La verdad, yo trato de ponerle el mayor entusiasmo posible, así que contad con eso y contad con que cualquier cosilla que ustedes puedan decir para mejorar o lo que sea, siempre es bienvenido. Bien, con lo cual esto ha sido un poco todo respecto a la clase de hoy. Hemos visto un panorama general de cómo funciona Power BI, hemos visto también cómo funcionan los servicios. Es importante tener en cuenta que todo forma parte de un conjunto de herramientas y eso es lo interesante y lo que le da mucha potencia al Power BI. Con lo cual, bueno, cualquier cosa, duda o lo que sea, podéis comunicaros conmigo a través de cualquiera de los medios, Office 365, plataforma, el medio que queráis, y yo trataré de contestaros a la brevedad posible. También podéis concertar tutorías, esto ya lo sabéis, y esto, bueno, lo concertamos en el momento que vosotros os venga bien. Espero veros en la próxima clase y, bueno, hasta luego.